Hola, buen día. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? buenos días a todos, Hola. buenos días. Hola, buen día a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Benito. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Hola. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, Bueno, María, vamos pues a dar- cuando quieras arrancamos entonces. Sí, estaba viendo que está gente todavía incorporándose, pero vamos a ir comenzando con las presentaciones para no demorar demasiado. En primer lugar, un gusto saludarles a todos con motivo del ciclo de seminarios mensuales de IFIL y también de las conversaciones iberoamericanas de la Cátedra Iberoamericana, donde hemos coincidido en este webinar en el objetivo conjunto de mover la vasija en torno a un tema de máximo interés, sobre todo de máxima actualidad, cuál es el de la vacunación y la equidad y sobre todo los desafíos de la gestión descentralizada de la pandemia. Bien, lamentablemente todos hemos podido comprobar en el último año, sí, ya ha pasado un año, que esta pandemia es una pandemia mundial que afecta o que nos afecta a todos, pero sin embargo la solución al problema no es una solución global, sino que se ha hecho de una manera parcelada dentro de grandes estados o conjuntos de estados y en otros lugares de una manera más individual o más individualizada. Desde un punto de vista ético, más bien desde un punto de vista bioético, si nos preguntamos de esos principios bioéticos cuál debiera primar en este caso, yo creo que a ninguno de nuestros asistentes hoy aquí tendría ninguna duda en decir que es la justicia, ¿no? Ese principio de justicia y ese principio de equidad que debiera regir en este caso para todos los individuos y para todos los ciudadanos, porque entre otras cosas, aunque solo sea por egoísmo, esa justicia y esa equidad debiera ser predominante, porque todos sabemos que de nada vale vacunar a Europa si no se vacuna a África, de nada vale vacunar a un país si no se vacuna al resto de los países que están a su alrededor. Pero en lo que llevamos de pandemia, lo que hemos comprobado es que de momento el acceso a la vacuna no es universal, sino que está parcelado y desde luego hemos visto cómo también ese esfuerzo inicial que han hecho algunos países no ha sido seguido por otros y el resultado, en última instancia, pues vemos que es muy dispar entre pues zonas como Estados Unidos, donde hay que recordar que invirtieron a ciegas más de 18.000 millones de dólares en el momento inicial, apostando por la investigación en vacunas como la de Pfizer, Moderna o Janssen, y a día de hoy son ya 160 millones de dosis las administradas en ese lugar. Sin embargo, la Unión Europea ha apostado un poco menos fuerte, digamos. La apuesta pues es 6 veces inferior a la de Estados Unidos, 3.700 millones de euros. 54 millones de dosis repartidas en toda la Unión Europea y un porcentaje de población vacunada que es inferior al 10% del total. En América del Sur, Jesús ahora nos explicará cómo está yendo la situación, pero digamos que la suerte individual pues, es la que marca un poco esa pauta. Bien, este es el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa y contamos cuento para ello con mi colega y moderador también de esta sesión, Juan Pablo Jiménez Daifi. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenos días en ese lado de ahí. Y contamos también con nuestros dos ponentes de lujo y excepción, a los cuales queremos agradecer enormemente su presencia hoy aquí, que son Jesús Rodríguez y Alain Cuenca. Bienvenidos a los dos y buenas tardes, y sobre todo agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí.
Juan Pablo procede con la presentación de nuestros invitados y ya sin solución de continuidad comenzaremos con sus ponencias, con sus intervenciones, que les adelanto que son intervenciones no microconferencias, sino intervenciones dialogadas entre ambos y finalmente con todos ustedes a través del chat que está habilitado ya y en el cual pueden ir dejando ya las preguntas para nuestros ponentes y al final iremos conversando también todos con ellos. Juan Pablo, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Gracias, María, por la introducción, por el pase y la presentación. Muchas gracias a los participantes y particularmente a los ponentes que nos acompañan hoy en este primer conversatorio conjunto entre AIFIL y la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de presentar a nuestro panel de lujo, quisiera dedicar este conversatorio a la memoria de Juan Carlos Gómez Abaini, nuestro querido Bebe, que nos dejó hace menos de 2 semanas. Gran profesional y excelente persona, todo lo que diga sobre él y todo homenaje parece insuficiente para describirlo en toda su dimensión. Los que tuvimos la suerte de tratarlo saben a qué me refiero. Solo decir que varios de nosotros, si podemos decir algo sobre tributación latinoamericana, es gracias a los aportes de Juan Carlos. Gracias, querido Bebe, te vamos a extrañar. Dicho esto, paso ahora a presentar a los ponentes del día de hoy. Nos acompañan Jesús Rodríguez, que es presidente de la Auditoría General de la Nación, que es el máximo órgano de control externo de la Argentina, y presidente de la Comisión Técnica de Práctica de Buena Gobernanza de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras, o la CES. Ha sido diputado nacional en 4 mandatos, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridad del bloque parlamentario. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994 y se desempeñó como autoridad en la Comisión de Reforma Federal. Integra el Consejo de Presidencia de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde 1984. Dirige el programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo y se desempeñó como consultor de OEA, INTAL, CEPAL y BID. Fue también ministro de Economía en la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. El otro integrante de lujo de nuestro panel es Alén Cuenca, que es el director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España desde julio de 2018. Anteriormente fue profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Alcalá entre 2017 y 2018 y profesor de la Universidad de Zaragoza. Ha sido director general de Economía en el Gobierno de Aragón entre 1999 y 2004, director general de Coordinación Financiera con las entidades locales y con las comunidades autónomas en el Ministerio de Economía y Hacienda. Fue director de Economía Pública de FUNCAS. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre eficiencia en las administraciones públicas, estado de bienestar, economía de la defensa, federalismo fiscal y hacienda pública. Este es el panel de lujo que nos acompaña. María, en tus manos. Bien, pues hechas las presentaciones oportunas, yo creo que debemos dar paso a nuestros ponentes, recordándoles que pues a lo largo de toda la sesión pueden ir dejando ya sus preguntas. Bien, la primera cuestión es una cuestión general, un poco para abrir boca, porque después de la introducción que hemos hecho, yo creo que una de las cuestiones que queda más palpable y con más dureza son las dificultades a las que asistimos en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. Y entonces la primera pregunta que les lanzo es ¿cuáles creen que son las ventajas y cuáles los riesgos de una provisión descentralizada de esas vacunas? Podemos empezar, por ejemplo, Jesús, dando respuesta a esta pregunta paraguas o marco más general, y luego Alén y vamos descendiendo en el detalle. Sí, cómo no. Muchas gracias, María. Ciertamente el reconocimiento
por la invitación formulada por la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela y por AIFIL, y contento por tener la oportunidad de conversar esta mañana para nosotros, tarde para los que están del otro lado del océano, sobre un tema complejo y muy desafiante para todo el mundo, particularmente para la región de América Latina. Tú decías, María, de la descentralización en la distribución de vacunas, y a mí me parece, tal vez, como para centrar la discusión, que estamos discutiendo esto porque tenemos la pandemia y tal vez pueda ser útil hacer algún comentario en relación a lo que la pandemia significa para nuestra región. Sabemos que el primer caso que tuvo la región fue el 26 de febrero en Brasil, muerto por COVID. Y aún sin saber cuándo termine y cuántas víctimas deberemos lamentar, hay algunas cosas de las cuales ya sabemos. Sabemos que estamos frente a la peor crisis económica y social del siglo. Sabemos que se verifica por primera vez desde que el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se formula y se publica desde hace 30 años, que habrá un retroceso en ese indicador. Y sabemos también que nuestra región de América Latina es el epicentro hoy por hoy de la pandemia. Nuestra región tiene menos del 10% de la población del mundo y estamos teniendo casi 1 de cada 4 casos, el 25% de los casos. En ese contexto, en términos económicos y sociales, también hay repercusiones. Obvias, tal vez fundadas por algunas cuestiones que vale la pena poner en el contexto. La caída de nivel de actividad económica de los grandes países, de las grandes potencias. Solo China ha tenido un número positivo en su nivel de actividad económica, 20 contra 19. Eso hizo que cayeran los flujos comerciales. También las remesas que los latinoamericanos en el exterior giran a sus países, la reducción de la inversión extranjera directa, y todo eso hace que nuestra región de América Latina consolide un dato muy preocupante, que es la segunda década perdida en términos económicos y sociales de nuestra región de América Latina. Esto trae consecuencias. Primera, tendremos sociedades más pobres y más desiguales. Es la caída más fuerte desde el año 30 del siglo pasado, nos dice la CEPAL, que también nos da 2 números dramáticos. Se incrementa el número de pobres en 45 millones de personas, y en términos de la empresarialidad, estiman que más de 2,5 millones de empresas habrán cerrado en el año que terminó. Eso tiene consecuencias sobre un sector público que está sobreexigido. Hay un estudio del Fondo Monetario que dijo, hecho sobre 55, una muestra de 55 países, de los cuales hay 7 de América Latina, donde cuantifican el esfuerzo tanto de gastos presupuestarios como de ayuda financiera. Y en esa muestra el promedio global fueron 10 puntos del producto que se atendieron por la pandemia, con grandes diferencias. Amplitud, América Latina con alrededor del 8 y Alemania con 40. En nuestro continente, no en nuestra región, pero sí en nuestro continente, el esfuerzo fiscal solamente de los Estados Unidos ha hecho que tengan el año pasado un déficit de 15 puntos del producto, cuando la histórica media es de 3 puntos del producto. En materia institucional, y a mí me gustaría hacer un punto acá que seguramente es posible que tenga que retomar más tarde, en nuestra región de América Latina, el sistema institucional prevaleciente es el presidencialismo, que es bien distinto al parlamentarismo de Europa. Y en ese sentido, cuando marca periodos predeterminados para el presidente,
lo hace distinto al parlamentarismo, que la consagración de una mayoría en el Parlamento hace estable a los gobiernos. ¿Por qué señalo esto? Porque hay controles recíprocos y hay balances entre los poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. La emergencia significó reforzar las facultades y competencias de los poderes ejecutivos y aminoró las facultades y potestades de los congresos. Entonces se produjo un desequilibrio institucional y ese desequilibrio institucional tiene consecuencias porque la excepción para la toma de decisiones abre un espacio a la opacidad y con ello a debilidades de los sistemas de control. Entonces, para terminar, además de la desigualdad mayor y sociedades más pobres, además de un sector público más exigido, vamos a tener que enfrentar una situación institucional de mayor debilidad del Estado de Derecho en nuestra región, que se suma a lo que podríamos llamar, ya que estamos en materia de salud pública, las comorbilidades, esa palabra que aprendimos los que no somos médicos en estos días, las comorbilidades que nuestra región de América Latina todavía tiene previo a la pandemia. Pido disculpas, pero me parecía que este marco general nos podría ayudar a entender los problemas de nuestra región sobre el tema de la vacunación. Gracias. Muy bien, bueno, muy buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no?, a participar en este conversatorio, ¿no?, invitación de IFIL y de el Foro Iberoamericano, la Cátedra Iberoamericana. Quiero decir que yo no tengo ni idea de epidemiología ni de vacunación, ¿no? Mi conocimiento, si es que tengo algo, tiene que ver con la descentralización, ¿no?, el federalismo fiscal y, bueno, con la experiencia española en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar participar en intentar aportar algo más bien desde ese punto de vista, ¿no? Esta primera pregunta que nos planteáis, ¿no?, sobre ventajas y riesgos de la vacunación descentralizada, a mí me hace pensar, en primer lugar, pongámonos hace un año, ¿no?, en enero, febrero del año pasado. Como bien ha señalado María, pues algunos países invirtieron cantidades ingentes de dinero con un riesgo enorme de no obtener resultados, ¿no? Y otros países fueron más conservadores, ¿no? Invirtieron menos, ¿no? En aquel momento la cuestión de la vacuna no estaba tan claro. También debió invertirse, no tengo datos, pero supongo que se gastó también bastante dinero público y privado en buscar un tratamiento, porque la vacuna no es la única solución al problema. Se podría haber encontrado un tratamiento que hubiera paliado los efectos y hubiera descongestionado los hospitales y hubiera protegido a la población, digamos, de una distinta manera, ¿no? Bueno, supongo que quien invirtió, público o privado, en tratamiento, pues lo ha perdido porque se ha fracasado, no se ha encontrado un tratamiento, al menos de momento, ¿no?, un tratamiento eficaz. Se han mejorado los tratamientos, pero no se ha resuelto por esa vía. Por lo tanto, la inversión que resultó rentable fue la vacuna, ¿no? La pregunta que yo me hago, quiero poner sobre la mesa, ¿no?, aquí con tantos colegas eminentes, pues seguro que tienen mejores respuestas que las que pueda dar yo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién debía asumir aquellos riesgos, ¿no? ¿Quién podía asumir aquellos riesgos enormes, ¿no?, de invertir en vacuna o en tratamiento, finalmente en vacuna, sin saber cuáles podían ser los resultados de esa inversión, ¿no? Claro, podía haber un incentivo a esperar que fueran otros los que invirtieran, ¿no?, y luego comprarles el resultado donde, bueno, pagarás una parte de ese riesgo, pero compras sobre seguro, ¿no? En ese sentido, lo que quiero decir es que quizá, en un razonamiento hipotético, de haber existido un gobierno mundial,
la decisión de invertir quizá debía haber sido por ese hipotético gobierno mundial en beneficio de todos. Bien, esto es una hipótesis, evidentemente no tenemos un gobierno mundial, ¿no? Algunos estados decidieron invertir y otros pues no invirtieron, ¿no? España invirtió muy poco dinero en una vacuna, Francia también, el Reino Unido en cambio pues se ve que invirtió mucho, bueno, y ha obtenido muchos muy buenos resultados, ¿no? Quiero decir, yo que soy un entusiasta de la descentralización, quizá en este caso, digo, en el de invertir para desarrollar una vacuna, quizá una decisión más centralizada, incluso a nivel mundial, hubiera sido más eficaz. Y desde luego se necesita un cierto tamaño para asumir semejante riesgo, ¿no? Si eres pequeño, yo creo que regiones españolas no han invertido en la vacuna, ¿no? Ha sido el gobierno central, aunque ya digo, es cierto, se ha invertido muy poco. Pero bueno, esto es una reflexión teórica, ¿no? No estamos allí, ahora estamos en si debemos o no, si hay ventajas o inconvenientes de descentralizar la compra o descentralizar el proceso de inoculación de la vacuna. Creo que es distinto, ¿no? Inicialmente un economista pensaría, un federalista, pensaría, bueno, hay que descentralizar la compra, cada gobierno, digamos, subcentral tendrá incentivos para buscar soluciones eficientes, habrá una cierta competencia entre ellos y conseguirán finalmente mejores resultados, ¿no? Esta justificación que habitualmente se da en parte, ¿no?, a la descentralización de las decisiones públicas, quizá en este caso debe tener en cuenta también que en este mercado para comprar vacunas, en este momento, en el otro lado, en el lado de la oferta, no hay competencia, o muy poca. Y por tanto, si el lado de la oferta está en una posición monopolista, y seguramente lo estaba mucho más cuando, digamos, las compras se hacían sin saber los resultados, creo que descentralizar las compras hubiera tenido serios riesgos, ¿no? Y creo que, al menos en el caso de la Unión Europea, centralizar las compras fue un acierto, ¿no? Con los inconvenientes, seguramente luego hablaremos de esto, con los errores, vamos a decir, que se han podido cometer, ¿no? Y por otro lado, pues digamos, el planteamiento inicial, ¿no?, esta pregunta inicial, ¿debemos descentralizar la vacuna? Yo creo que sí, ¿no? Cuanto más cercano, digamos, ¿no?, a un cierto entorno. En el caso de España, pues las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de sanidad, pues tienen ese proceso en sus manos. Y bueno, en España, que es uno de los países más descentralizados de la Unión Europea, esto está funcionando bastante bien. Ya sé que llevamos retraso en toda Europa respecto a otros países, pero dentro de Europa, España es uno de los que más rápidamente está vacunando y tiene esta competencia, digamos, totalmente descentralizada, ¿no? Sin embargo, sí que me gustaría, porque ya que se nos decía ventajas y riesgos, sí que me gustaría dejar sobre la mesa que la vacunación en España está descentralizada y en manos de las comunidades autónomas, pero con una coordinación, digamos, por parte del gobierno central, ¿no? E incluso en el marco de la Unión Europea, ¿no? Supongamos que alguna comunidad autónoma decidiera no vacunar o por la razón que sea no lograra poner en marcha un proceso de vacunación eficaz, ¿no? Debería intervenir el gobierno, lo mismo para un país de la Unión Europea, ¿no? ¿Debería intervenir el gobierno superior en ese caso? Hombre, la vacuna es un bien privado, pero también es un bien que tiene efectos externos notables. Y por tanto, si hay libre circulación de ciudadanos, cuidado con descentralizar totalmente el proceso de vacunación sin ningún tipo de, vamos a decir, supervisión o coordinación, porque una comunidad autónoma o un Estado dentro de la Unión Europea podría decidir que, bueno, oye, si se vacunan todos los demás, quizá el virus deje de circular y yo no he gastado un duro, ¿no? O sea que en el caso de España, y con esto termino, hay que subrayar que la vacunación, el coste de la vacunación es asumido por el gobierno central, ¿eh? Y el proceso de inoculación, ¿no?, la logística de ponerlo esto en marcha,
lo hacen las comunidades autónomas. Lo digo porque también, como ha citado al principio María, ¿no? El principio de equidad, con eso está garantizado, ¿no? En fin, estas eran mis primeras consideraciones, ¿no? En relación con esta pregunta que planteáis. A ver, Jesús, recién en tu respuesta a la primera pregunta que hizo María, acabas de resaltar que América Latina enfrentaba graves problemas coyunturales y estructurales previos a la pandemia. ¿Podrías desarrollar un poco más a qué te referís con eso de las comorbilidades previas de la región? Gracias. Sí, a ver, América Latina por muchas décadas en el siglo pasado era reconocida en el mundo por sufrir dos enfermedades extendidas: la inflación y la proliferación de dictaduras. En relación a la primera, salvo algunos casos muy excepcionales, es una cuestión relativamente superada. Y en relación a la segunda, hoy hay gobiernos elegidos en casi todos los países de nuestra región. Uno podría decir entonces que nuestra región de América Latina se incorporó de pleno derecho a las dos tendencias globales que distinguen los asuntos mundiales de las últimas décadas: la democratización y la globalización. Ahora bien, cuando yo hablaba de comorbilidades, hablaba de problemas severos que nuestra región registra. Por citar algunos, que creo que hay que ponerlos sobre la mesa, el tema de la desigualdad hay que ponerlo sobre la mesa. El país menos desigual de América Latina es más desigual que cualquiera de los países desarrollados de Europa. De los 26 países más desiguales que se registran en el mundo, 15 están localizados en América Latina. Estamos frente a un problema que tiene repercusiones de todo tipo. Estoy hablando de desigualdades de ingresos, no estoy refiriéndome a las de otra naturaleza que también existen. Segunda cuestión que no se dice mucho, pero para mí es sustancial, es el problema de la violencia. América Latina es la región más violenta del mundo. Los indicadores que construye Naciones Unidas en tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes hacen que nuestra región de América Latina tenga una tasa del doble de África, por ejemplo, y que con menos del 10% de la población mundial, como decía, tiene más del 30% de los homicidios. De hecho, creo que 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están localizadas en nuestra región. La tercera cosa que hay que poner sobre la mesa y que tiene vasos comunicantes con el tema particular y específico que hoy nos convoca, es una merma en la capacidad de nuestros países para enfrentar episodios de corrupción. Hay una situación muy preocupante en muchos de nuestros países. Y eso nos trae a una consecuencia que está vinculado con lo que decía en mi primera intervención de la afectación de la calidad de las instituciones derivada del desequilibrio institucional que se produce por el uso de facultades extraordinarias en la emergencia por parte de los poderes ejecutivos. Y es algo que se inserta también en un problema global. Hay quienes hablan de la recesión democrática que se vive en este momento en muchos países.
se habla mucho del asedio al sistema democrático, etc. Y yo quiero señalar que hay indicadores que en nuestra región existen. Hay un sondeo sistemático que se lleva adelante desde hace muchos años por Latinobarómetro, creo que de la década de los 90, donde el último conocido, que es previo a la pandemia, registra el nivel más bajo de confianza en el sistema democrático desde que ese indicador se registra, se construye. Entonces, cuando uno combina una situación de dificultades de convivencia social derivada por la violencia, la desigualdad, la falta de confianza por inconducta de gobiernos, esa falta de confianza genera una situación de descreimiento, de ajenidad, de desinvolucramiento de las cuestiones públicas, que no es una buena compañía para una sociedad que, fruto de la pandemia, alimenta miedos individuales, acrecienta incertidumbres sociales y abre condiciones, como ha sido visto, está a la vista, y es dramático, la emergencia de liderazgos claramente no democráticos. Ciertamente pasa en nuestra región y en otros lados, pero en nuestra región es dramáticamente visible, y eso es un problema que me parece tiene que ver con eso que me preguntaba Juan Pablo, y que en el caso de la vacunación hubo en varios países episodios que refuerzan esa desconfianza sobre la conducta y las actitudes de los gobernantes. A eso me refería. Gracias, Jesús. Pregunta para Len. En tu primera respuesta a la pregunta de María, resaltaste las luces y las sombras de la experiencia española, ¿no? Que recorre, la verdad, el abanico del federalismo, ¿no? Una primera etapa de lucha contra la pandemia muy centralizada y una segunda etapa claramente descentralizada. ¿Qué destacarías en cada una de esas etapas? Y en ambos casos, ¿cuál es el valor de la coordinación intergubernamental? Vamos a ver, aquí he visto varios colegas, ¿no? Javier Suárez, Paco Pedraja, Santiago Lago, María Cadaval, digo colegas españoles que seguramente tendrán mucho que podrían discutir o confirmar lo que voy a decir. Yo creo que efectivamente esta respuesta de España, que es uno de los países más descentralizados del mundo, donde el poder político está descentralizado, quiero decir. ¿Cómo hemos respondido a la pandemia? Creo que será una experiencia muy interesante. Como has señalado, inicialmente entre marzo y junio del año pasado, se utilizó una herramienta prevista en nuestra Constitución, que es la posibilidad de recentralizar el poder en caso de emergencia. En este caso se declaró el estado de alarma, que es una figura que otorga al presidente del gobierno, que convierte al presidente del gobierno central en la máxima autoridad del país, y que esa autoridad la puede delegar. Y en aquel momento delegó esa autoridad en el ministro de Sanidad, ministra de Defensa, el ministro de Transportes y ministro de Interior. De manera que se centralizó todo el poder de decisión que tuvo que ver con las restricciones a la libertad, todas las medidas que se tuvieron que tomar de emergencia. En ese periodo, la competencia para gestionar los servicios sanitarios y los servicios sociales permanecía en las comunidades autónomas, y por tanto fue necesario una gran labor de coordinación, ¿no?, entre la autoridad central y las comunidades autónomas, que seguían siendo competentes en la gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales.
Tras esta primera etapa, cuando se controla la epidemia, pues pasa el verano y llega la segunda ola, y entre octubre y el 9 de mayo, o sea, todavía estamos, se declara un nuevo estado de alarma, donde nuevamente el presidente del gobierno central es la autoridad, pero designa como autoridades delegadas a las comunidades autónomas. De manera que casi todas las restricciones a la libertad de empresa, a la libertad de movimiento, etcétera, que se aplica ahora en España, se deciden por parte de las comunidades autónomas y son distintas en cada lugar. De manera que en cada lugar se está dando una respuesta distinta a la segunda y la tercera ola, ¿no?, por parte de las autoridades públicas en nuestro país, ¿no? Por tanto, hemos tenido una centralización máxima y podríamos decir una descentralización muy importante en la segunda estado de alarma. En este momento estamos en esa fase, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Evidentemente, como decías, Juan Pablo, hemos aprendido que la coordinación es muy importante, ¿eh? Y la coordinación se ha practicado entre los distintos, principalmente entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros de sanidad de cada una de las comunidades autónomas. Probablemente ese proceso habrá sido mejorable, no lo conozco en detalle, pero en todo caso ha habido más de 70 reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, o sea que ha habido muchísima, al menos diálogo, conversación y búsqueda de acuerdos entre las distintas administraciones, ¿no? Más de 70 significa más de una a la semana, ¿no? Yo extraigo de esta experiencia, de momento, algunas conclusiones, vamos a decir, para debate, ¿no? Que las pongo sobre la mesa como elementos para debatir con todos ustedes, ¿no? Una primera conclusión, y ya se han hecho algunos trabajos que tratan de identificar los factores que explican la mayor o menor incidencia del virus en distintas regiones de Europa, la respuesta que se da en cada sitio, etc. Yo creo que es pronto todavía para poder obtener conclusiones, ¿no? Pero además mi intuición, y esto es lo que quiero poner sobre la mesa para debate, ¿no?, como experiencia no solo de España, sino quizá de toda Europa o de todos los países federales, digo que mi intuición es que no llegaremos a identificar el grado de descentralización como un factor explicativo relevante en el impacto de la pandemia. Tanto el impacto, digamos, sanitario como en las respuestas, el impacto sobre la salud como en las respuestas del sistema sanitario, del sistema de servicios sociales. Yo creo que hay países centralizados que lo han hecho mejor que otros centralizados, hay países descentralizados que lo han hecho mejor que otros o peor, ¿no? No creo que el grado de descentralización de cada país vaya a ser un factor determinante del resultado, ¿no? Otra cosa que creo que hemos aprendido, y yo creo que el caso de España, claro, el caso de España lo he vivido de mucho más cerca, ¿no?, es que se pone una vez más de manifiesto, y yo creo que durante este año se ha puesto de manera muy notable de manifiesto, que cuando el poder político se comparte territorialmente, el conflicto político se viste de conflicto territorial. En España estamos viviendo una situación excepcional en este sentido, ¿no?, porque saben que tenemos algunas partes de nuestro territorio donde una parte de la población, minoritaria en todos los casos, pero una parte de la población, digamos, tiene tendencias, vamos a decir, independentistas. Un caso particular, un caso muy extraño de este debate político que se ha generado en torno a la pandemia es que una comunidad autónoma como, digamos, donde está la capital, como Madrid, parece más independentista que cualquier otra, ¿no? Y parece querer desgajarse del resto del país. Es una cosa bastante asombrosa y digna de estudios para los politólogos. Pero lo que quiero decir es que quizá lo que hemos vivido en España es que el poder, como el poder está repartido
entre territorios, el conflicto político por el poder aparece como un conflicto territorial, al menos durante esta pandemia, ¿no? O ha aparecido más como eso, ¿no? Un elemento que creo que es muy interesante de esta segunda etapa que estamos viviendo es que se han dado respuestas diferentes, puesto que las comunidades autónomas tenían poderes para ello, se han dado respuestas diferentes a situaciones, digamos, de cuando la segunda y sobre todo cuando la tercera ola han aparecido, ¿no? Y han impactado de distinta manera en los territorios, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque he seguido mucho durante estos meses que hemos tenido más tiempo la actualidad en Francia, país centralizado donde los haya, ¿no? Y cuando aquí descentralizábamos, allí algunos colegas o amigos se mofaban, ¿no? De que en cada sitio, por ejemplo, las restricciones para las vacaciones de Navidad fueran diferentes, ¿no? Y ahora, muy recientemente, en las últimas semanas en Francia, se han visto obligados a tomar medidas diferentes en función del territorio, como no puede ser de otra manera, aunque lo ha hecho el gobierno central, que es el que tiene el poder, ¿no? O sea que descentralizar el poder de afrontar la pandemia ha permitido dar respuestas más adecuadas, ¿vale? En el caso de España, Paco Pedraja me lo confirmará, la respuesta de Extremadura, que ha sido muy diferente a la de Madrid, ha dado resultados, al menos en términos de contagios, mucho mejores, ¿no? Por tanto, dejar el poder a quien tiene la capacidad, a quien, digamos, está más cerca del problema y dar respuestas diferentes según problemas diferentes, o sea, un éxito del federalismo fiscal. Creo que esta pandemia, en el caso de España, en la segunda ola, lo ha puesto de manifiesto. Hombre, no me gustaría, para terminar esta segunda intervención, no me gustaría eludir, puesto que trabajo digamos, para el gobierno central, no me gustaría eludir una realidad, y es que se han cometido errores durante este tiempo, ¿no? Está por evaluar, ¿no? Y por estudiar, y seguramente pasarán años hasta que podamos identificar cuándo acertamos, cuándo nos equivocamos, ¿no? Hay un estudio muy reciente del CSIC que pone manifiesto una cosa que creo que es muy interesante desde el punto de vista del modelo federal que tenemos en España, ¿no? Y es que uno de los errores que hemos cometido es que ha habido una falta de coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, que están en su inmensa mayoría, casi totalmente descentralizados a nivel de comunidades autónomas. No es un reproche a las comunidades autónomas, pero sí que debemos asumir, creo, dado que una gran parte de las personas que han fallecido por el COVID son personas que estaban en residencias, que no ha habido entre el servicio sanitario y el servicio social la debida coordinación. Esta separación, que no es entre el gobierno central y gobierno subcentral, sino dentro de un gobierno central, subcentral, pero podía haber sucedido y quizá haya algo que aprender también dentro del gobierno central, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Sanidad, etc. Ahí ha habido algo que no ha funcionado bien y algo tenemos que aprender, ¿no? Algo que dramáticamente no funciona bien, algo de lo que hay, algo que aprender para el futuro Estado descentralizado, ¿no? Quizá un segundo error en los primeros meses, ¿no? Fue intentar centralizar las compras de material cuando el Ministerio de Sanidad no tenía ni personal ni experiencia en comprar. Y resultó que las comunidades autónomas, muy acostumbradas a comprar todo tipo de material sanitario, puesto que las que menos tiempo llevan casi 20 años gestionando la sanidad, otras llevan 30 años gestionando la sanidad, incluso casi 40, probablemente ahí hubo algo que podríamos entender que fue un error, que fue intentar centralizar las compras por aquello de tener un mayor poder de negociación, pero carecer de personal y de la expertise, del conocimiento de los mercados que el Ministerio de Sanidad pues ya no tiene, puesto que en España solo gestiona el 8% del gasto sanitario. O sea que
creo que esta pandemia, una vez que pasen las terribles consecuencias sanitarias, que como saben ustedes en España han sido muy graves, tenemos cosas que aprender, tenemos cosas que mejorar. Yo creo que algunas han funcionado mejor que otras, pero en fin, esta sería un poco mi balance de luces y sombras, ¿no?, respecto a la experiencia española. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a los dos. Nosotros vamos a plantear la última pregunta a cada uno de los ponentes, por lo que les invito ahora a que vayan dejando ya sus preguntas en el chat para poder ir formulándolas nada más acabar esta ronda de intervenciones que nos seguimos guardando Juan Pablo y yo. Voy a volver con Jesús porque muy interesante las reflexiones previas, pero lo que sí me gustaría o nos gustaría saber en este momento es que una vez hecha la exposición y puestos en situación, ¿qué condiciones se requieren para atender con cierto chance de éxito las consecuencias de la pandemia en los países de América Latina? Y sobre todo, ¿qué rol, en tu caso muy concreto, le asignas a los organismos de control latinoamericanos en esta estrategia? Sí, sí, gracias, María. Siendo consistente con mi intervención anterior, hay una clave global y una dimensión propia de cada uno de los países. En materia de asuntos globales, está claro que es clave la mejora de la gobernanza global, pensando en aquella hipótesis que formuló Elena al principio, qué distinto hubiera sido todo. Y entonces, sabiendo que eso es una hipótesis que no se puede verificar en la práctica, ¿cómo la gobernanza global puede mejorar las condiciones de cada uno de los países? Tiene que ver con la vigencia o no de un efectivo multilateralismo, por caso. Tiene que ver con la existencia o no de reglas para la dimensión financiera de la globalización. Tiene que ver con cómo los multilaterales de crédito mejoran su capacidad prestable y cuánto tarda en ampliarse, por ejemplo, el capital del Fondo Monetario o del Banco Interamericano de Desarrollo para generar mayor capacidad prestable, pensando en esos estados y en esos sectores públicos tan sobreexigidos de los cuales hablaba al principio con motivo de la pandemia. Entonces, esa es una dimensión. La otra dimensión tiene que ver con cada uno de los países. Y en ese sentido yo no quisiera que subestimáramos en nuestra aproximación al problema las dificultades que puede tener algunas prácticas políticas que en algunos países se verifican, que se relacionan con descreer de los liderazgos cooperativos y afirmarse en liderazgos, digamos, individuales y, si se quiere, con una cuota de mesianismo. Eso es absolutamente desaconsejable para una situación de pandemia. Del mismo modo, de nuevo, como se verifica en algunos países, hay gobiernos que descreen de los saberes científicos y se afirman y se afianzan en creencias casi propias del realismo mágico sudamericano de las novelas de nuestros grandes escritores, y al mismo tiempo de afirmarse en el saber experto y creer en los liderazgos cooperativos, la idea de tomar nota, aprender de las buenas prácticas de otras experiencias, que también las hay. Entonces creo que ese funcionamiento de un sistema político que te incorpore esas dimensiones es absolutamente esencial. La otra es, y que también se relaciona con algo que intenté plantear al principio, es nuestra convicción que existe una asociación directa, una causalidad inmediata entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales en un país.
Si alguien cree que eso no es cierto, mire las experiencias de América Central y qué pasa entre Costa Rica y otros países, cuando las instituciones funcionan o no funcionan y cuáles son los resultados que se obtienen. Y si no, también se puede ver en nuestro Río de la Plata y cómo le va a un país de un lado de la orilla y a otro país del otro lado de la orilla. Entonces yo digo, eso me parece fundamental. Para tratar de decir algo en lo que vos me planteabas de los organismos de control, lo que se ve en nuestra región es baja rendición de cuentas. Y cuando me refiero a rendición de cuentas, estoy pensando en esa rendición de cuentas horizontal entre los poderes de la República, el poder legislativo y el poder administrador, tan esencial en regímenes políticos presidencialistas que hacen la diferencia en relación a otras experiencias institucionales, el parlamentarismo europeo. Pero no solo eso, sino también la rendición de cuentas vertical, donde los funcionarios rinden cuentas a los ciudadanos, y aquí es imprescindible el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el funcionamiento de los medios de comunicación social independientes. Entonces, avanzar en esta rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical, es imprescindible, pensando en aquello de restaurar la confianza social en las instituciones, que es imprescindible para que estas instituciones cumplan con esa condición necesaria para los buenos resultados económicos y sociales. Me parece que esos comentarios son apropiados y que tienen que ver con tu pregunta, María. Gracias. Perfectamente, muchas gracias, Jesús. Voy a formular rápidamente la última pregunta por nuestra parte para Len, para dar paso a las preguntas del chat, porque no podemos acabar mucho más allá de 45-50 como límite máximo. Por lo tanto, porque para nosotros son tardes, pero para nuestros colegas son mediodías y no queremos que nadie desfallezca. Bien, Alain, para ti la última de esta tanda de preguntas. Vamos a alejar un poco el foco de donde lo habíamos puesto, porque si bien es cierto que en ese juego de centralización, descentralización, en nuestro caso la Unión Europea ha jugado un papel importante en la pandemia, y probablemente esto suponga un punto de inflexión, o algunos queremos verlo como tal, en un antes y un después de la propia Unión Europea. La pregunta concreta es, ¿estamos en un momento que podríamos llamar hamiltoniano? Es decir, ¿la pandemia puede aproximar por fin la Unión Europea a un Estado federal, o seguiremos anhelándolo como después de la crisis del 2008? En el micro. Digo que ojalá, ¿no? Ojalá estemos más cerca. Sin duda estamos todavía muy lejos de un Estado de una Unión Europea como Estado federal, pero quizá estemos más cerca de eso, un poquito más cerca de eso que hace 2 años, ¿no? La respuesta a la pandemia ha permitido que por primera vez se creen fondos que se financiarán por la propia Unión Europea como tal, no por sus países miembros. Al menos, salvo las últimas noticias, parece que esto ponían en duda, pero el año pasado, en julio del año pasado, se acordó un paquete de inversiones que deberían aportar a España 72.000 millones de euros en transferencias y otros tantos en préstamos financiados con cargo a deuda que emite la propia Comisión y que se financiarán en un futuro con recursos propios, con algún tipo de impuesto, ¿no? Si esto es así, esto es un primer paso hacia un gobierno federal un poco más potente, ¿no? En este momento la Unión Europea
en términos de su capacidad de gastos o el PIB es muy reducida, ¿no? Después de esta pandemia va a ser el doble, o sea, va a seguir siendo muy reducida, pero por lo menos se ha dado un paso adelante, sobre todo en la idea de mutualizar una parte de los riesgos, ¿no? Insisto, estamos lejos de una Europa federal, pero creo que este es un aspecto, nuevamente, una herencia positiva, ¿no?, de la pandemia. También hay, digamos, es lo que estaba estos días en los medios de comunicación de una manera muy digamos, presente en Europa, ¿no?, en España, en los países europeos, es, bueno, los errores que se han cometido en el proceso de compra de vacunas y luego, pues, de vacunación, etcétera, ¿no? Se hizo una inversión inicial común, concertando compras comunes, asumiendo parte del riesgo, ¿no?, o la totalidad del riesgo, ¿no? Y eso lo hizo la Unión Europea, y con una de las compañías con las que se ha operado, con AstraZeneca, pues ha habido problemas de cumplimiento de ese contrato. Puede que haya habido errores por parte de la Comisión Europea, puede que haya habido mala fe por la otra parte, que casualmente es una compañía británica, o sea que, o de matriz, digamos, británica, que, bueno, después de Brexit quizá estemos ante el primer episodio de lo que va a ser la relación futura entre el Reino Unido y España y Europa, ¿no? Esperemos que no, y que todo esto se vaya corrigiendo y se vaya asumiendo. Pero bueno, tenemos una autorización única. Si tenemos un mercado único y una libre circulación, pues la autorización tiene que ser, de cada una de las vacunas, tiene que ser única, y es verdad que vamos lentos porque producimos pocas vacunas. Tenemos poca capacidad de producción, no hemos invertido en una vacuna propia como europeos. ¿Por qué? Pues porque o bien los países no se pusieron de acuerdo, o bien eso se dejó a la inversión de cada país, y como decía antes, pues los países de la Unión de la 27 pues han invertido muy poco en una vacuna propia, ¿no? Y ahora pues nos encontramos con que efectivamente no estamos produciendo suficientemente rápido vacunas. Aún así, creo que somos, Rusia y China aparte, si no me equivoco, somos la tercera área que más exporta vacunas, ¿eh? O sea que nosotros sí que enviamos vacunas a países en vías de desarrollo, ¿no? Ahora, toda esta polémica, porque aparentemente, ¿no?, la Comisión habría cometido errores y podríamos pensar que esto ha sido un paso atrás, ¿no?, en relación con los pasos adelante que se dieron el año pasado con los fondos europeos, etcétera. Yo diría que el proceso de vacunación está muy lejos de haber acabado. Es verdad que llevamos un retraso si comparamos con Estados Unidos y con el Reino Unido, y por tanto, pues bueno, hay que asumirlo y hay que intentar superarlo, ¿no? Pero en fin, aún así no ha acabado, ¿no? Y dentro de lo que, si comparamos España con los demás países europeos, el nivel de vacunación en España es muy similar a los de otros países europeos, y detrás de nosotros están Francia, Alemania, Italia, es decir, países relevantes, ¿no? Por muy poco, por cierto, estamos casi todos igual. En fin, en definitiva, ¿Europa está más cerca de ser un Estado federal? Sí, pero está todavía muy lejos. Bueno, vamos a darle entonces cabida, vamos a hacer las preguntas que nos han llegado por el chat. Voy a empezar con un par de preguntas que creo más directas para Alain. Una que tiene que ver con algo que comentaste, que bueno, Benito Arruñada te pregunta, ya que has hablado del liderazgo español en vacunación, ¿cómo explica que España, 0,21, solo supere dentro de la Unión Europea a Polonia, 0,19 en la tasa de vacunación en la última semana? Aprovecho también para juntar un par de preguntas, digo, una pregunta de Francisco Manuel Pedraja, que dice, parece que hay condiciones previas, y también creo que se relacionan mucho con tu presentación, Alain,
Parece que hay condiciones previas, calidad institucional y una desigualdad relativa que deben alcanzarse antes de contestar a la cuestión centralización-descentralización. Te dejo estas dos preguntas y seguimos. El micro. No se te escucha, Elen. Perdón, sí, ya voy. Perdón. Digo que si ha hablado del liderazgo de España en la vacunación, me disculpo, yo no he querido decir que España sea líder en la vacunación. He querido decir que comparado con otros países relevantes, grandes de la Unión Europea, el porcentaje de personas vacunadas en España en total es superior al que ha habido en Francia, en Alemania o en Italia hasta el momento. Esos son los últimos datos que he visto. No sé lo que ha pasado la última semana, pero en total vamos por delante de esos países. Por muy poco, la verdad es que 4,32% en unos y 4,25% en otros por ciento de la población con 2 vacunas es muy poca diferencia. O sea que si hablo de liderazgo, me disculpo, yo no quería hablar de liderazgo. Lo que he querido decir es que España, como país descentralizado, va igual de bien o incluso mejor que otros países centralizados o incluso descentralizados. Y sobre si, efectivamente, Paco Pedraja, ¿no? Evidentemente, si hemos de atribuir... Por eso quería decir yo inicialmente que por eso he tratado de decir que tengo la intuición de que el grado de descentralización no va a aparecer, a emerger en el futuro cuando se pueda estudiar con datos ya finales, esperemos que sea pronto, no va a ser un factor explicativo de la incidencia de la enfermedad, de la pandemia o del éxito en la respuesta, ¿no? Porque efectivamente hay condiciones previas, hay diferencias iniciales anteriores que hacen que unas comunidades autónomas, en el caso de España, o unas regiones de Europa estén mejor preparadas y haya otros factores de renta, etcétera, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo. Yo solo, digamos que ya que se plantea la pregunta de si la vacunación y la descentralización tienen algo que ver, pues mi hipótesis de trabajo o mi intuición es que poco tienen que ver. Muy bien, muchas gracias. Fijaros, mientras estábamos en esta conversación me ha llegado un aviso de mi entidad financiera donde me propone sumar un granito de arena a través de Bizum para sacar el lado más solidario y aportar para colaborar con la vacunación de la COVID-19 a los países menos desarrollados. Digo que casualmente porque tenemos dos preguntas que están muy en la línea con este mensaje que me ha llegado en tiempo real y que paso a plantear en primer lugar a Jesús. Y tanto Ignacio Lozano como Manuel Veiga plantean pues, ¿qué opinión les merece la cofinanciación para la compra de vacunas, refiriéndose tanto a niveles de gobierno subnacionales como al propio sector privado? Y si considera que, dice literalmente Manuel, si debemos dejar en manos de la caridad sistemas de países subdesarrollados o sistemas de vacunación en los países subdesarrollados, ¿no? Y también está entrando ahora otra pregunta de Celia Silva Carballo, que va en la misma línea, cómo ayudar a los países en desarrollo a acelerar el proceso de vacunación, ¿no? Con lo cual, uno de los temas que más preocupan una vez que nos hemos mirado en el espejo cada uno de nosotros es precisamente cómo esos países menos desarrollados deben acceder a las vacunas, a los procesos de vacunación y si debemos fiarlo todo al sector público o hay también esa necesidad de colaboración por parte del sector privado. Sí, gracias María y a los colegas que hicieron los planteos y las preguntas. Estamos conversando sobre una dimensión, la vacuna y la descentralización, que es la intersección en un punto de una política pública, la salud, y cómo se combina eso con las responsabilidades de una cuestión, la vacunación, en distintos niveles de gobierno.
Me gustaría hacer un comentario primero conceptual y luego una evidencia. Parece que la evidencia a la cual quiero referirme es la asimetría que existe en buena parte de los países de América Latina en cuanto a desigualdades regionales en términos de ingreso, que es bastante distinto a lo que se ve en Europa. En países como Colombia, Argentina o Brasil, la diferencia que existe en la región más rica de cada una de esas naciones y la región más pobre es de 7 u 8 veces. Por el contrario, en Europa la diferencia en la región más rica y más pobre debe ser menos de 2 veces. Entonces digo, este es un punto que incorpora una dimensión, las capacidades de los gobiernos subnacionales para afrontar desafíos sustanciales. En ese sentido, el impacto distributivo, en el caso de la vacuna, es tan grande, tan fuerte, tan sensible sobre la sociedad que parece necesario pensarlo en términos de gobiernos centrales y no de gobiernos subnacionales, entre otras cosas por las diferencias en términos de capacidades de esas unidades subnacionales. Cuando vemos el tema de la descentralización, que está afectada, por ejemplo, por esta que señalaba de las diferencias en los ingresos en las regiones, y pensamos entonces en una visión centralizada, la pregunta es cuánto de coordinación hay y cuánto de poder de rectoría hay por parte de la jurisdicción, el Ministerio de Salud a escala nacional. Y en ese sentido, hay veces donde la capacidad de coordinación de los distintos niveles de gobierno, sobre todo en países de institucionalidad federal, generan problemas de funcionamiento y de eficacia muy sensibles. Es decir, que no es lo mismo un país unitario que un país federal. Las grandes federaciones de América Latina, México, Brasil y la Argentina, tienen una dimensión institucional bastante diferente a la de Chile o otros países unitarios. Entonces creo que hay que poner sobre la mesa esa situación. Alguien preguntaba en el chat, no me acuerdo quién, acerca de las asimetrías que existen en algunos países, ¿no? Y por qué Chile va con un ritmo y otros países con un ritmo más lento de vacunación. Me gustaría decir aquí, a riesgo de ser un poco audaz, que la solidez de las institucional de los países y la capacidad de los estados, que es bastante distinto a el ratio gasto público en relación a PBI, porque hay mucho gobierno en muchos países, pero eso no quiere decir mejores estados. Entonces, lo que quiero señalar es que el funcionamiento del sistema político explica en alguna medida las asimetrías. No casualmente, Costa Rica, Uruguay y Chile expresan de los mejores indicadores en términos de atención de la pandemia. Y no casualmente otros países que tienen, aunque tengan mucho gobierno, no necesariamente tienen Estado, y cuando hay instituciones débiles y cuando hay liderazgos políticos más proclives a los movimientismos populistas, los resultados son menos satisfactorios. Gracias. Creo que, bueno, nos ha quedado una pregunta sin atender, que no me gustaría dejarla, de Natalia Costa, que dice que
tenía un profesor que decía que la historia de América Latina era la historia de la desintegración de América Latina. Eso está a la vista, no ha cambiado mucho. ¿Qué acuerdos mínimos imaginan o propondrían para avanzar hacia una gestión coordinada en el orden de lo posible? Creo que esta es la última pregunta, y bueno, que quizás sea más dirigida a Jesús que a Hélène, pero también, Hélène, nos gustaría, si no hubiera más preguntas, que tengas tu posibilidad de reflexión y respuesta. Así que la pregunta va para los dos. Solo diría que si tuviéramos la respuesta a esa pregunta no tendríamos los problemas que tenemos en nuestra región, pero en todo caso, si yo tuviera que decir una línea en relación al tema, diría de fortalecer los acuerdos políticos sustantivos entre las fuerzas políticas con una mirada de mediano plazo, que esté más allá de los límites electorales, de los tiempos electorales en la programación de las políticas, junto con una muy acentuada respeto al funcionamiento de las instituciones, y mirar un camino donde se combine la competitividad económica y la cohesión social como dos pilares de la formulación de las políticas públicas. Me parece que eso, junto con una integración a un mundo convulso y turbulento, pero imprescindible que se dé esa integración, son los criterios por los cuales es posible pensar a recorrer el camino de reversión de los problemas estructurales agravados por la coyuntura que padece América Latina. Gracias. Hombre, gracias Juan Pablo por darme la oportunidad de decir algo. Yo sobre América Latina no tengo nada que aportar, ¿no? Quizá la experiencia de la Unión Europea puede ser útil, ¿no? Los distintos pasos que desde 1957 se han dado en Europa, ¿no? De avance lento, con retrocesos, etcétera, hacia la integración, ¿no? Y quizá la lección es que hace falta una enorme voluntad política por parte de todos los países que desean integrarse en cualquier grado, ¿no? Económico, político, por supuesto, ¿no? Y bueno, los que hemos vivido con enorme tristeza todo el proceso del Brexit, ¿no? Esto lo ilustra, ¿no? Un país donde parte de la competencia política se hizo entre estar a favor o no de pertenecer a la Unión Europea, pues al final pues, se han salido, ¿no? Pero también decir que un proceso histórico como el que vivimos en la Unión Europea, ya digo, desde hace más de 60 años, sucedió después de una guerra mundial en la que entre los europeos nos masacramos millones y millones de víctimas, ¿no? O sea que a veces la integración, que en el caso de Europa creo que es la historia de un éxito, deriva de un enorme fracaso. O sea que, bueno, ojalá América Latina, ¿no? se consiga avanzar en el proceso de integración. Cuando uno visita aquellos países hermanos, pues llama mucho la atención el potencial que se pierde de no liberalizar el comercio entre ellos, ¿no? Y el movimiento de personas, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo se andará y digamos, en términos históricos, Europa puede ser un ejemplo, pero cuidado, porque antes de la Unión Europea hubo cosas muy, muy graves, ¿no? O sea que, en fin, poco puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos cumplido, yo creo que a lo británico en este caso, con el horario que nos habíamos propuesto. Hemos acabado nuestra conversación en 1 hora y cuarto más o menos, que era lo que inicialmente teníamos previsto. No me queda nada más que dar las gracias de modo muy especial a nuestros ponentes, a Jesús, a Hélène. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y a todos ustedes por habernos acompañado. Quisiera hacer un agradecimiento especial porque aunque no la vemos, está y hace posible que esto se pueda producir, que es Anabela y Yeral, que
de alguna manera son los que están en este momento poniéndonos la autopista para que podamos correr. De tal manera que muchas gracias, Anabela, muchas gracias, Yeral. Y yo creo que esta experiencia debemos repetirla, Juan Pablo, porque las sinergias que la Cátedra Iberoamericana y que IFIL pueden aprovechar son muchas, y por lo tanto espero volver a verles en una nueva conversación conjunta en breve. Así que muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Juan Pablo, sin más te cedo la palabra para que nos des el adiós y hasta la próxima. No, muchas gracias a todos, gracias a los participantes y obviamente a los expositores, y efectivamente creo que ha sido una muy buenísima experiencia y esperamos pronto volver a trabajar juntos con la Cátedra Iberoamericana y también junto con OLACEFS y junto con el Instituto de Estudios Fiscales, que la verdad es que creo que tenemos muchas posibilidades de sinergias en estos temas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chao. Adiós, adiós.